Bienvenida y bienvenidos al sexto Congreso Europeo de Naturopatía 2025. La ponencia que a continuación les voy a presentar se titula Orégano orejón y tomate de árbol usado en naturopatía, en infecciones bacterianas y para combatir el estrés oxidativo. Mi nombre es Raquel Salazar Lugo, soy naturópata egresada del Hogar y Vida Natural, Estado Sucre, Venezuela. El enfoque de este trabajo sigue el de la medicina ayurveda, enriqueciendo el estudio de plantas y fórmulas botánicas que se utilizan en Venezuela para usos medicinales, ya sea en salud preventiva, regenerativa, para aumentar la fuerza y la inmunidad y para revertir el proceso de envejecimiento. La Ayurveda es un antiguo sistema de medicina tradicional que ve la salud humana como una concepción integral, aportando remedios para alcanzar y mantener en óptimas condiciones la salud y el bienestar. Para la medicina ayurveda, cada individuo es único y tiene una constitución psicofisiológica única, la cual puede ser modificada por factores tales como, por ejemplo, la alimentación, los estilos de vida, el estrés y las condiciones ambientales en las cuales se desarrolla ese individuo. De tal modo que se dice actualmente que la medicina ayurveda es una antigua ciencia de la epigenética. La epigenética es el estudio de la actividad de los genes sin modificación en la estructura del ADN, es decir, cómo se expresan esos genes y la expresión de los mismos, las cuales va a ser modificada por las condiciones ambientales, sin cambio en la estructura del ADN. Estos cambios a nivel de la expresión de los genes pueden ser heredados. Y estos cambios de la expresión de los genes, como ya les dije, va a ser modificado por factores ambientales, puede ser modificado por la alimentación. En América Latina, en la actualidad, sigue siendo prioritario el uso de plantas medicinales para tratar muchas dolencias. Igualmente, el uso de recetas preparadas con mezclas de plantas medicinales, con unos excelentes resultados, como aparecen en muchos testimonios que dan las personas en relación a las mismas. Hay un aspecto bien importante en la medicina de plantas medicinales utilizadas en América Latina, y es que hay un enriquecimiento de ese tipo de recetas debido a que nosotros tenemos un sincretismo cultural dado por la mezcla de los tres grandes grupos étnicos y raciales que poblaron nuestra América Latina, como lo son las poblaciones venidas de África, con todo su conocimiento en el herbolario de ese continente, las poblaciones venidas de Europa, específicamente poblaciones españolas y portuguesas, y el gran recetario medicinal que poseían las poblaciones autóctonas indígenas y la gran variedad de plantas medicinales, plantas de poder que se encuentran en América Latina y que se siguen usando por esos pueblos y por las comunidades como medicina preventiva y curativa también.
La ciencia dice que ha habido una coevolución entre los animales y las plantas medicinales. Esta coevolución ha dado como resultado la adaptación de la farmacología a los metabolitos bioactivos de las plantas, de tal forma que la práctica fitoterapéutica se remonta a los albores de los humanos y lo más importante es que no es exclusiva de ellos. Y esto se demuestra porque nosotros podemos ver cómo nuestros animalitos domésticos, las mascotas, como los perros, los gatitos, ellos cuando se sienten enfermos acuden a plantas específicas para consumirlas, para frotarse con ellas y tratar de mejorar su condición. Eso ha sido bastante estudiado y está muy bien documentado, de tal forma que en animales la automedicación se divide en 5 categorías que también pueden ser observadas en los humanos, como la anorexia, es decir, dejar de comer cuando se sienten muy mal, y ya sabemos que la anorexia o la falta de alimentarse durante el tiempo en que está enfermo puede producir un reseteo en el organismo, activando la autofagia y de tal forma que se pueden eliminar y matar células dañadas y también organismos que se encuentren allí formando parte de la microbiota y dañando también al organismo. Evitar lo que les produce daño, por eso se van de esos sitios. También tienen conductas profilácticas, como por ejemplo pulgarse, es decir, comer monte para limpiarse el sistema digestivo. Tienen conductas terapéuticas y aplicaciones tópicas terapéuticas de plantas farmacológicamente activas. Como pueden observar, todas esas conductas también se pueden observar en los humanos, pues, o sea, están en los animales y también en los humanos. Y les traje, este es un trabajo documentado que resume lo que les acabo de decir anteriormente. Y es cómo se documentó la curación que hizo Racus, que es un orangután de Sumatra, que se curó consumiendo las hojas de una planta que se llama Fibraurea tinctoria. Aquí se ve a Racus consumiendo las hojas, las consumía y no solamente las consumía, sino que además se las agregaba en la zona en donde tenía una herida que había sido producto de una pelea con otros orangutanes. Y aquí ya pueden verlo totalmente sano. Cuando se investiga las propiedades medicinales que tiene esta planta, tiene propiedades antiinflamatorias y microbiales. En el trabajo se dice que los orangutanes que estaban en esa zona eran muy pocos los que se alimentaban o los que iban y consumían esa planta. Por lo tanto, habría que pensar cómo Racus supo que esa planta le iba a curar esa herida. Eso es una demostración de que la coevolución de las plantas no solamente es inherente a los humanos, de las plantas con los humanos para su uso para usar sus sustancias bioactivas, no es solamente de los humanos, sino también de otros animales, por lo menos de otros mamíferos. En todo caso, el significativo aporte que hemos dado los seres humanos al uso de las plantas medicinales está relacionado con la preparación de recetas o combinaciones de plantas medicinales para combatir diferentes dolencias en particular, y la evolución de esas recetas que ha sido posible gracias a las experiencias.
La hipótesis que nos planteamos para este trabajo es la siguiente. Debido a que las plantas tienen compuestos antimicrobiales y antioxidantes que fabrican para su propio beneficio, ellos pueden actuar sobre nosotros para también tratar infecciones y mejorar la salud debido a que son compuestos bioactivos. Como objetivos nos propusimos presentarles acá evidencias del uso de 2 recetas de plantas medicinales en el tratamiento de enfermedades y para eso vamos a describirles esas recetas con sus indicaciones y a discutir un poco la bibliografía científica que soporta el uso de los tratamientos aquí propuestos. Antes de comenzar a testimoniar, hablar sobre estas recetas que les estamos presentando, es importante este aspecto, o sea, es importante recalcar que el proceso la enfermedad tiene un proceso común, que es la producción de inflamación crónica primaria que va a inducir un estrés oxidativo no controlado que va a llevar a el debilitamiento del sistema inmune y a la enfermedad. Entonces hay 2 aspectos primarios que hay que combatir, que son la inflamación crónica primaria y el estrés oxidativo. Y para esto nos ayudan las plantas. La manera como se plantean estas 2 recetas, en la primera, que es esta que les estoy presentando, la del orégano orejón, es testimonial, o sea, el tratamiento se usó y se tiene un testimonio de resultados positivos. La segunda receta se siguió el método científico para obtener los resultados. Entonces, vamos a comenzar con esta primera receta. Se utilizó el orégano orejón denominado Coleus amboinicus y actualmente se llama Plectranthus amboinicus. Esta plantita se distribuye en regiones de África, Asia, Australia y América. Y en esos países se ha usado para el tratamiento de la malaria, de cálculos renales y vesiculares, de cólicos, de tos, asma, bronquitis, helmintiasis, convulsiones y epilepsia. Y para el dolor de oídos en los niños, resfriado común y flema. Dense cuenta acá, si podemos observar acá, hay un uso bien generalizado de dolencias del sistema respiratorio, como son la tos, el asma, la bronquitis, el resfriado común y la flema. En esta receta que nosotros preparamos, el orégano orejón fue usada en el tratamiento de infecciones del sistema respiratorio en 2 personas con neumonía. Un niño, una niña y un señor de 87 años. Es una receta que se viene pasando de boca en boca y que en este caso tomamos ese testimonio y la preparamos. Que fueron, utilizamos 3 hojas de orégano orejón, en este caso pueden ver 4 porque estas 2 son pequeñitas y equivalen a una cucharadita de aceite de oliva y una cucharadita de miel. Esos son los ingredientes. Y el procedimiento es el siguiente. Se toman las 3 hojas, se pican con la mano, se trituran en un mortero hasta sacar el zumo. Ese zumo se cuela tratando de que salga la mayor cantidad de zumo, apretando muy bien las hojitas y se mezcla con una cucharadita de miel y una cucharadita de aceite y se le da a tomar a la persona en ayunas todas las mañanas.
En este caso se les dio a beber durante 45 días y durante un tiempo después de la toma de 15 a 30 minutos se les pidió que no se consumiera ningún alimento, es decir, que no desayunaran. Los resultados encontrados en este estudio fue una mejora al mes de la condición pulmonar mostrados en las radiografías de antes y después del tratamiento. Por supuesto, el tratamiento siguió después de un mes hasta 45 días. Algunas características fisicoquímicas del orégano-orejón que explican estos resultados obtenidos es el hecho de que el orégano-orejón contiene un principio, dos alcoholes fenólicos que tienen muchas propiedades medicinales, como en eso mayoritariamente que contiene es el calbacrol. Además, es muy rico en polifenoles, taninos, flavonoides, ácidos fenólicos, estilbenos, en macrooxidantes, vitamina C, vitamina E también, y también en carotenoides. En el caso del calbacrol y el timol, ya como lo dice esta literatura del 2024, ya se ha probado su capacidad antiinflamatoria y antioxidante. Por lo tanto, allí podemos ver cómo puede el orégano orejón unido a la miel, que ya sabemos sus propiedades antimicrobianas, y al aceite de oliva, que tiene también propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas, potenciar estos otros compuestos bioactivos para obtener la salud en un menor tiempo. En el caso de la otra receta es la toma de jugo de tomate de árbol, que se usó para combatir la inflamación crónica y el estrés oxidativo, basado en testimonios también orales de la gente que decía que consumía el tomate del árbol y que el tomate del árbol le bajaba el colesterol, le bajaba los triglicéridos, le hacía bajar de peso, entre otras características. Entonces, considerando estos aportes orales, estos testimonios orales de la gente, decidimos usar el fruto de esta planta para probar esas cualidades. El tomate de árbol es una planta originaria de la región andina de América del Sur y es cultivado en varios países. Actualmente se cultiva en Australia, Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Venezuela y Nueva Zelanda. Y toda la planta tiene propiedades medicinales. En el caso de los frutos, se ha usado para tratar afecciones del hígado, para gripe, afecciones cutáneas, para tratamiento de la diabetes, del reumatismo, de la hipercolesterolemia y de los trastornos cardiovasculares. También se le ha tratado para enfermedades neurodegenerativas y para el tratamiento de cáncer de colon. En este trabajo seguimos el método científico, pedimos a 50 personas, los invitamos a participar en el estudio, eran más de 54, eran 100, pero al final terminaron el estudio 54 voluntarios, con edades comprendidas entre 45 más o menos 8 años, y a los cuales se les pidió con un consentimiento informado participar en el estudio, siguiendo las normativas de la Declaración de Helsinki y de la Organización Mundial de la Salud para estudios en humanos. A estas personas se les realizaron encuestas de tipo socioeconómicos, de recolección de estilo de vida y de vigilancia epidemiológica.
Se excluyeron en este estudio cualquier persona que tuviera diabetes mellitus, que estuviera tomando vitaminas, que estuviera tomando cualquier tipo de antioxidantes. Se les hizo también una encuesta alimenticia o de hábitos alimenticios, tanto al inicio como al final del estudio, con la finalidad de saber los tiempos que usaban para las comidas, los tipos de preparaciones que usaban, el consumo de alimentos diario y semanal. Igualmente se les realizaron medidas antropométricas para determinar la evaluación del estado nutricional a través del índice de masa corporal y de medidas de la circunferencia de la cintura. Y por último, también se le hizo un análisis bioquímico para determinar glucosa, colesterol, triglicéridos, lipoproteína de baja densidad y de alta densidad y otros parámetros bioquímicos como transaminasas, urea, ácido úrico y bilirrubina. Para la preparación del jugo de tomate del árbol se siguieron las siguientes indicaciones. Primero, los tomates fueron colectados de cultivos orgánicos, a los cuales acudimos a buscarlos para minimizar variables, como por ejemplo el que tuviesen tóxicos agroquímicos en la piel y que el tomate estuviese en contacto con agroquímicos. Se tomó por persona 100 gramos de tomate por persona, que equivalían a un tomate y medio. Estos tomates se lavaron y se desinfectaron con hipoclorito al 5% durante 5 minutos y luego se volvieron a lavar con agua de chorro y se secaron. Una vez hecho este procedimiento, los tomates se pelaron dejando solamente unos 2 centímetros de la corteza unida al pedúnculo. Eso porque en diferentes estudios encontramos que los componentes bioactivos que existían en la corteza, aunque no en las mismas concentraciones, eran los mismos que existían en la pulpa del tomate, y que muchas personas nos indicaron que cuando se hacía el jugo del tomate con demasiada corteza, no les gustaba el sabor. Era un poco desagradable para ellos. Entonces, una vez que teníamos los tomates pelados, se licuaron y se procedieron luego a colar y ya estaba listo para realizar la toma, la cual se hizo sin agregarle, no se le agregó azúcar, ni papelón, ni edulcorante al jugo, y la toma se hizo durante 45 días entre las 9 y las 10:30 de la mañana. Las personas acudían a nosotros, que estábamos en un laboratorio de nutrición en donde iban a recibir su toma del jugo del tomate todos los días durante ese tiempo. Los resultados observados en este estudio son bastante interesantes. En el caso de las medidas antropométricas, se determinó que había un porcentaje de sobrepeso en las personas antes de la toma del jugo de aproximadamente un 65%. Sin embargo, después de la toma del jugo de tomate, este porcentaje de sobrepeso disminuyó un 14% en relación con el inicial. Aunque la disminución no nos dio desde el punto de vista estadístico significativa, sí resultó llamativa, pues en el sentido de que hubo un porcentaje de disminución de sobrepeso. Sobre todo si consideramos
que en ningún momento las personas cambiaron sus hábitos alimenticios. En todo caso, al contrario de seguir algunas que inicialmente cuando hicimos las encuestas, el 68% de esas personas hacía actividad física y luego disminuyó a un 52%. En cuanto a los parámetros bioquímicos, concentraciones de glucosa, de colesterol, de lipoproteína de baja densidad y de triglicéridos, se encontró que hubo una disminución significativa de la glucosa, del colesterol y las LDL, no así de los triglicéridos. Pero cuando nosotros en ese grupo de las 54 personas que participaron, sacamos aquellas que presentaban altos niveles de colesterol, que fueron el 87%, igualmente aquellas que tenían altos niveles de triglicéridos, que fueron un 40,7%, las que tenían altos niveles de LDL, que fueron un 46,3%, y las que tenían niveles de glucosa altos, que fueron un 18,5%, y las analizamos estadísticamente, encontramos que en esas personas, con todos esos parámetros aumentados, sí se determinó una disminución significativa del colesterol, de las LDL, de los triglicéridos. No hubo cambios en la proteína de alta, en la lipoproteína de alta densidad, que son el colesterol bueno, pero también hubo una disminución en las concentraciones de glucosa. Debido a que las personas estuvieron tomando el jugo durante 45 días, decidimos también hacer un estudio de algunos parámetros que nos iban a dar información sobre la actividad hepática y la actividad renal. Y para eso usamos estos marcadores que son las enzimas transaminasas para determinar la actividad hepática, la urea, la creatinina y el ácido úrico para determinar si está afectada la actividad renal. Y encontramos, estos son los valores antes del tratamiento y estos son los valores después del tratamiento, y no hubo diferencias estadísticamente significativas en estos valores, lo que significa que el jugo de tomate de árbol tomado durante 45 días a las concentraciones de 100 gramos en esas personas adultas y de 9 a 10 de la mañana no produjo cambios o daño a nivel del hígado ni a nivel de la función renal. Por el contrario, sí produjo beneficio en cuanto a la disminución del perfil lipídico en esas personas y de las concentraciones de glucosa. Cuando se revisa la literatura para ver si se han hecho estudios fitoquímicos de la fruta de tomate de árbol, se encuentra que hay estudios que determinan que el principal compuesto bioactivo que presenta y el más abundante que presenta la fruta de tomate de árbol es el ácido rosmarínico, además de polifenoles, flavonoides y todos los demás. El ácido rosmarínico ha sido demostrado que tiene todos estos efectos que se presentan en este cuadro tomado del trabajo de Knorr y colaboradores del año 2022. Por ejemplo, tiene actividad anticáncer, antidiabética, por eso bueno para bajar los niveles de glicemia. Tiene actividad antimicrobial, antiviral, cardioprotectiva, antialérgica, antidepresiva, nefroprotectiva, antiinflamatoria, hepatoprotectora y antienvejecimiento. Además de eso, los flavonoides son antioxidantes
y protectores, y también influyen en que el perfil lipídico de esas personas haya mejorado, así como mejoró también sus parámetros antropométricos. En conclusión de este trabajo, podemos decir que la receta de orégano orejón esta receta que se presenta como se presenta acá, se puede recomendar para regenerar el sistema respiratorio durante y después de una neumonía, que fue como se usó acá, pero también ya tenemos testimonio de su uso para combatir gripes, incluyendo COVID. El tomate, en cuanto al tomate de árbol, ya en un trabajo ya no testimonial como el anterior, sino más bien de resultados científicos, sí demostramos que disminuye el colesterol, los triglicéridos y produce un control en los niveles de glucosa en sangre. En todo caso, lo que sí está claro es que las dos recetas ejercen un efecto antioxidante y antiinflamatorio en el organismo. Como antes de cerrar, quería decirles que siguiendo a esta premio Nobel de Medicina, que dice que la salud, cada célula percibe lo que ocurre a su alrededor y lo organiza de una manera razonable, y si la célula lo percibe y este otro premio Nobel dice que el mundo está hecho de conciencia y percepción, entonces la salud no puede verse sino como algo que implica un equilibrio entre la materia y la energía. Muchas gracias.